Muchas de las grandes civilizaciones, imperios y monarquías que han existido en el mundo se han asentado en el territorio europeo, en diferentes periodos de tiempo. Esto ha creado y ha generado un gran choque político y cultural entre las diferentes regiones que existen en el continente, desde las cruzadas hasta la Guerra Fría, desde las batallas nórdicas hasta las guerras mundiales. Este tipo de choques ha hecho que el territorio europeo se vea fuertemente afectado y ha hecho que Europa vea vea las más atroces y peores batallas que se han podido librar en la historia de la humanidad. Por tanto, desde la Segunda Guerra Mundial en 1945 surgió la idea de que algunos países europeos se unieran para sobrepasar las crisis económicas que tenían y para fomentar la paz entre los países miembros de este continente. Desde entonces se han ido uniendo más países y hasta ahora se ha consolidado como una de las potencias más importantes del mundo. Pero sin embargo, como ya lo hemos aclarado anteriormente, las diferencias políticas y culturales han sido un fuerte obstáculo para el desarrollo de estas naciones, desde el principio de la civilización. Por tanto, tras haber investigado, analizado y leído demasiado, me he propuesto a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tan efectivo ha sido la Unión Europea para crear una Europa sin fronteras y romper las diferencias políticas y culturales de los países que la conforman? Sean bienvenidos a una aventura más. Hoy vamos a ver la respuesta de esa pregunta, estudiando la Unión Europea más a fondo. ¿Qué tan efectiva ha sido la Unión Europea para crear una Europa sin fronteras y romper las diferencias culturales y políticas de los países que la conforman? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que analizar cuáles son los propósitos de la Unión Europea. La Unión Europea, como ya había dicho, se conforma en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se estaba intentando superar una crisis económica bastante fuerte que afecta a Europa. Con esto, el propósito principal era mejorar la economía de toda Europa y promover la paz dentro del continente europeo. Sin embargo, estos propósitos cambiaron en 1993, cuando más países se agregaron a la Unión Europea y donde el concepto de desarrollo era diferente. Ya no solo hablábamos de economía, sino también de la política, el turismo, la sostenibilidad y el movimiento el transporte entre los países que conforman la Unión Europea, que se instauró con el Tratado de Schengen, el cual fomenta la igualdad y la tolerancia entre los países europeos. Sin importar de qué país provengas, te van a aceptar en cualquier otro país de la Unión Europea. Esto, como vemos, ayuda a fomentar que se dispersen las diferencias culturales que existen en los países. Esto puede ser clave para resolver nuestra pregunta. Sin embargo, aún tenemos que investigar cuáles son los conflictos culturales y políticos que hacen que la Unión Europea tenga obstáculos para crear una Europa sin fronteras. Vamos a examinar la historia desde que se creó la Unión Europea y cuáles son las diferencias que han atentado contra esta. Muy bien, ahora, para saber cuáles son los conflictos culturales y políticos que ha tenido Europa, podemos tener como referente la Guerra Fría, donde se enfrentaban las dos potencias del mundo, Estados Unidos contra la Unión Soviética. En este momento, la Unión Europea hasta ahora se estaba creando como organismo y hasta ahora tenía algunos países que la conformaban. En este entonces, la Unión Europea se llamaba la CEE, lo cual significa la Comunidad Económica Europea. Para este entonces solo habían países de monarquía y democráticos, que a su vez apoyaban el capitalismo. La Unión Soviética tenía fuertes enfrentamientos contra el capitalismo, por obvias razones, y contra los estados monárquicos por estar
en un nivel de desigualdad frente a considerar a los nobles como más importantes que frente a los plebeyos. Por tanto, podemos establecer que la Unión Soviética era un enemigo que tenían los dos en común, lo cual hacía que las diferencias del gobierno fueran casi nulas, pues ellos se aliaban entre ellos y se colaboraban para establecer la economía y para ser un fuerte enemigo en contra de la Unión Europea y defenderse unos de otros, ya que la posición geográfica de cada uno corría peligro al estar tan cerca de un país como lo era Rusia en la Unión Soviética. Ahora, las diferencias culturales. A día de hoy siguen habiendo diferencias culturales, como puede ser por la religión, por ideologías o simplemente de la nacionalidad que venga. Acá llegamos a hablar del Tratado de Schengen. El Tratado de Schengen. El Tratado de Schengen fue la consolidación del espacio geográfico de la Unión Europea. Esto significa que para pasar a través de los países que conforman la Unión Europea no se necesitaba sacar visa para cada uno de los países, sino solamente con pertenecer a la Unión Europea, cualquier ciudadano que hubiera nacido en cualquiera de los países de la Unión Europea podía ingresar a otro país sin ningún problema. Esto creó igualdad y fomentó la tolerancia entre las diferentes culturas, nacionalidades y religiones que había en la Unión Europea. Ahora vamos a ver cómo es que Europa incluye a los demás países. Vamos a ir a ver la delegación de la Unión Europea acá en Bogotá. Vamos. Nos encontramos en la delegación de la Unión Europea en Bogotá. Acá se tratan asuntos acerca del espacio Schengen, las visas que se pueden realizar de Colombia a la Unión Europea y demás especificaciones para ser parte de este grupo. Así podemos ver que la Unión Europea está intentando integrar a más países para que participen de los tratados y los beneficios que trae participar a la Unión Europea. Ahora, ya podemos responder la pregunta de qué tan efectiva ha sido la Unión Europea a la hora de crear la Europa sin fronteras y destruir las diferencias políticas y culturales que tienen los países que la conforman. Podemos decir que ha sido muy efectiva. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en el Tratado de Schengen, se ha podido romper con un 100% de éxito las fronteras. Por tanto, la Europa sin fronteras ha sido un completo éxito. Ahora, como podemos ver, el Tratado de Schengen también ha influido en promover la tolerancia y la igualdad, lo cual ha hecho que las diferencias culturales se basen más en la educación de la persona, mientras que los países ya aceptan a diferentes religiones, ideologías y personas de diferentes nacionalidades en su territorio, lo cual podemos decir que también ha sido un éxito. Ahora, para romper las diferencias políticas, vamos a decir que ha sido también efectivo. ¿Por qué? Porque aunque hay diferencias políticas, al haber tres tipos de gobierno diferentes, los cuales son monarquía parlamentaria y república, la economía ha dejado a la política en un segundo plano. La economía se ha vuelto tan poderosa que a día de hoy los países que conforman la Unión Europea se preocupan más por establecer una economía firme a tener todos la misma política, lo cual ha hecho que la tolerancia entre los diferentes tipos de forma de gobierno que hay dentro de la Unión Europea no sean tan importantes, y lo cual ha hecho que las diferencias entre estos no afecten tanto. Para verificar el éxito que ha tenido la Unión Europea podemos poner como ejemplo Alemania, el cual en la primera mitad del siglo XX tuvo enfrentamientos con los países europeos, primero por las diferencias políticas y segundo por las diferencias culturales, solo con una diferencia de 20 o 30 años. Sin embargo, tras ser derrotado ambas veces por la Unión de los Países Europeos, al consolidarse la Primera
idea de la Unión Europea, se puede ver que Alemania fue uno de los primeros en participar en ella, y a día de hoy es un contribuyente bastante poderoso de ella y no ha tenido más problemas ni más enfrentamientos con esto. De tal manera que podemos decir que Alemania es un país tolerante frente a la cultura y a los diferentes tipos de gobierno que se encuentran en la Unión Europea. Muchas gracias.